Danos la oportunidad, Señor, de en esa relación íntima, en esa interacción, en esa conexión que tú iniciaste a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos a conectarnos contigo de tal manera que cada día, cada minuto, cada momento de nuestra vida te conozcamos más y más y más. Por eso guíanos en este momento en tu palabra, enséñanos tu palabra. Transfórmanos con tu palabra. Ministranos con tu palabra. En estos momentos, Espíritu Santo, sé nuestro Maestro. Háblanos, habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Habla a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a través de ti en nuestro espíritu, en esa unidad perfecta. Gracias por cada vida que está conmigo en estos momentos y que ha de recibir y va a ser impactado y va a ser transformado y va a ser restaurado y levantado y sanado por tu palabra en tu nombre, Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, qué bendición. Bueno, después de Semana Santa, después de ese tiempo tan hermoso que tuvimos, esos 2 viernes, eh, estamos ahora mismo entrando en un nuevo tema que no es un nuevo tema. Eh, porque lo hemos estado tocando, lo hemos estado hablando el domingo pasado. Compartí una palabra del apóstol Pablo y precisamente hablando con Jorge, eh, que nos quedamos así como, había que profundizar más y le dije, Jorge, yo creo que este viernes, en viernes de poder, vamos a seguir profundizando en ese tema tan importante, en ese tema especial. Debe ser el tema favorito de todos nosotros. O sea, no creo que ninguno de nosotros va a decir lo contrario. Jesucristo. Nada más y nada menos que Jesucristo. Estuve compartiendo con un discípulo precisamente esa palabra del domingo. Y una de las cosas interesantes que le estuve compartiendo, porque fue como un discipulado, como está empezando los caminos de la fe, le dije, mira, yo siempre he dicho que conocemos a un discípulo discipulado cuando su vida está apasionada por Jesucristo, está centralizada en Jesucristo e inspirada en el Señor Jesucristo. Nosotros hablamos de Dios porque no es que no mencionemos a Dios, pero cuando somos discípulos del Señor Jesucristo, sabemos definir bien al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y precisamente mañana en el encuentro que hay de mujeres y el otro sábado siguiente en el encuentro de hombres, le estoy diciendo yo a él, eh, tenemos un encuentro con Jesús, un encuentro con el Padre y un encuentro con el Espíritu Santo y finalmente un encuentro con el propósito de Dios en nuestra vida, nuestro llamado, porque esos encuentros que cada persona de la Trinidad define en nosotros un área eh, en la que crecemos, somos transformados y vivimos la relación con el Padre, la relación con el Hijo y la relación con el Espíritu Santo. Entonces, pero Jesucristo viene a ser el centro. Y Jesucristo ya definido antes de la fundación del mundo, y eso fue una de las cosas que les compartí el domingo, él había decidido venir a morir y a tomar nuestro lugar
en la cruz del Calvario antes de que fuese Adán y Eva, antes que fuese creado todo. Porque el plan de salvación todo está centralizado en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, si es así, definitivamente, conocerlo a Él, que dice el apóstol Pablo, y eso lo vamos a ver en los próximos viernes de nuevo, conocerlo a Él fue su valor más grande y Él decía que todo lo que Él había recibido y todo lo que había ganado, estamos en Gálatas, ¿se acuerdan? Todo lo que Él había aprendido no tenía ningún valor frente a conocer a Jesucristo y no solamente conocerle a Él, sino conocer también el poder de su resurrección. Conocer a Jesús realmente es clave porque Él bien dijo que me ha visto a mí, ha visto al Padre, conocerme a mí, conocer al Padre, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces voy a empezar hoy con algo muy, muy, muy básico. Ustedes ven ahí el león y el cordero, que son las dos representaciones de Jesús. Y finalmente voy a volver a regresar a Apocalipsis, ¿ok? Porque ya ustedes verán en el futuro, eh, y les he dicho, Apocalipsis, el centro del tema de Apocalipsis es Jesucristo. Muy bien, esta lectura, ustedes la han leído, digamos, en buen puertorriqueño, 800,000 veces. Pero ¿por qué la traigo hoy? Porque tiene una revelación de Jesús en una interacción que tiene el Señor Jesucristo con Pedro, en aquel momento Simón. Y está en Mateo 16, 15 al 19. Él les preguntó, ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Si alguien te pregunta a ti, ¿quién es Jesús? Inmediatamente yo sé que todos vamos a decirle, el Salvador, el Hijo de Dios, que vino al mundo a morir por nuestros pecados. Automáticamente, lo podemos decir de una forma hasta mecánica. Pero fíjense, Pedro le contesta, luego de la gente haber dicho que era Elías, que era esto, que era lo otro. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero está puesto con signos de admiración, o sea, con fuerza. Él lo dijo, pero le salió, pero de allá adentro, de lo más profundo de su ser. Ustedes saben que el Cristo es el Mesías o el ungido de Dios y dice con fuerza el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta roca, o sea, la confesión de Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno o del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí en estos versos que hemos leído, de nuevo lo repito, un buen boricuazo, 800,000 veces. Lo hemos leído y leído y yo he predicado sobre este tema, pero como la palabra siempre es espíritu y vida, y como la palabra sigue revelándonos y sigue revelándonos. Y lo interesante de esa revelación, amados y amadas que me están escuchando en estos momentos, eh, mucha de esa revelación viene en el momento en que tú tienes la necesidad de esa revelación. Estás viviendo en un momento en tu vida que esa revelación particular en la palabra
y en este caso de nuestro Señor Jesucristo, eh, va a contribuir, va a impactar, va a transformar, va a ampliar, va a extender algo que tú necesitas en tu crecimiento y en tu desarrollo de fe, de la vida de la fe. Porque el Espíritu Santo así trabaja con nosotros. Ahora, el hecho de yo estar enseñando esto en este tiempo, en estos momentos, va mano a mano, va junto con todo lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo. O sea, lo que nosotros estamos viviendo es apocalíptico, ¿ok? Hay mucho del mover profético en lo que estamos pasando. O sea, la guerra que está sucediendo en Persia, eh, que es precisamente el territorio de Irán, todo eso está en las escrituras. O sea, toda una serie de acontecimientos que fueron profetizados, que están en Daniel, en Ezequiel, Jeremías, en Apocalipsis. Porque la palabra es viva y conecta todo el mover profético, siempre, siempre centralizado en Jesucristo, siempre centralizado en el Señor Jesucristo. O sea, no nos salgamos, tenemos que tener mucho cuidado porque no nos podemos salir del foco, del enfoque, de la dirección, del kairos, del tiempo de Dios. Y estas son cosas que yo las repito, las repito, porque hay tanta cosa que sale allá afuera. El mismo pueblo de Dios está dividido en la interpretación de los acontecimientos. Y lamentablemente lo que sucede es que la iglesia se divide y se debilita, porque cuando la iglesia se divide, se debilita. Pero nosotros como CN, como iglesia, todos los que estamos recibiendo esta palabra, tenemos que tener claro y tenemos que estar definidos y tenemos que estar dirigidos y tenemos que tener esa unidad, porque en esa unidad que el Señor nos da a través de su palabra y la revelación que nos está dando, es lo que nos permite a nosotros orar correctamente, hablar correctamente, actuar correctamente. Por eso estos versos son tan fuertes, son tan poderosos, porque cuando hay una discusión en ese momento de la gente hablando de quién era Jesús, porque, o sea, el Señor Jesús cuando se presenta en la historia, en el tiempo histórico, en ese momento histórico, o sea, el Señor Jesús llegó en el momento claro, clave, definido, que el Padre había establecido antes de la fundación del mundo, que Él iba a venir a la tierra. Y eso es clave. O sea, recuerden que yo les he dicho constantemente, nada de lo que ha sucedido en la historia bíblica sucedió de casualidad ni como consecuencia de. Todo estaba bajo el control, la soberanía, la providencia de Dios. Eso es importante. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, desde antes de la fundación del mundo, tenían la unidad de ese plan de salvación. ¿Ok? Porque de nuevo, volví, les repito, el plan de salvación no simplemente era el perdón de los pecados y la seguridad de la vida eterna. El plan de salvación entra la adopción, de hacernos sus hijos. El plan de Dios desde antes de la fundación del mundo es haber creado al hombre a su imagen y a su semejanza, con una descendencia que iba a vivir bajo su gloria como sus hijos, a su semejanza, como su pueblo, como su gloria. Ese es su plan. Un día estaremos con Él, todos, eternamente, en esa gloria. Y entonces, este momento histórico del Señor Jesucristo que viene al mundo y que empieza a darse a conocer, empieza a dar el mensaje y donde hace milagros, sanidades, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la gente está siendo impactada, especialmente los religiosos de su época,
Se confunden porque no lo pueden ubicar. Estaban ciegos en la religión. No podían ver en Jesús el Mesías prometido de todos los profetas. Como dijo un maestro, o sea, el judío para poder entender la palabra tiene que leer todo el Antiguo Testamento, no se puede quedar en el Pentateuco, los primeros 5 libros, que es donde se quedan. Ahí está la ley. Tiene que leer los profetas, porque los profetas son los que el Señor utiliza para hablar del Mesías que había de venir. Y con los profetas se puede entender por qué sucedió todo lo que sucedió con Moisés, la ley, todos los mandamientos, todos los rituales, todas las fiestas, porque todo estaba centralizado en el cumplimiento de la venida del Señor Jesucristo. Y de ahí es que comienza entonces lo establecido, lo profetizado en todo lo que en el Antiguo Testamento encontramos. O sea, ahí es que se cumple. Jesucristo es el que cumple todo lo que se había establecido de Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento. Jesucristo es el cumplimiento. Por eso sí, Él es el centro que une toda la historia cronológica en la historia del tiempo de Dios, del Kairos. Entonces, en esa confusión que están toda esa gente que no pueden ubicar a Jesús porque están ciegos por la religión, por la ley, por las tradiciones, que nunca pudieron pasar de ellas, se hicieron esclavos de la ley, es cuando entonces empiezan a tratar de nombrar a Jesús y no acertan, no hablan de Jesús como Jesús. Pero viene Simón y responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces esa declaración, uno la lee y lo dejó allí, dejar solamente el versículo 16 y eso todos nosotros lo vamos a estar repitiendo o lo hemos estado repitiendo. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios viviente, es el Salvador y ahí se quedó todo. Pero cuando el Señor le comienza a construir, el Señor empieza a edificar, porque lo que Él está diciendo es eso mismo, o sea, Él está edificando, Él está construyendo. ¿Ok? Es bien importante eso, porque él dice, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ninguna revelación, no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando hablamos de la revelación de Jesús, ¿ok? Cuando estamos hablando de la revelación de Jesús, quiere decir que de la única forma que yo puedo conocer a Jesús es a través del Espíritu Santo. A nosotros, a partir del día de Pentecostés, derramó su Espíritu. Lo que en un momento Pedro recibe, en un momento dado, una revelación del Padre, nosotros, como parte de nuestra dinámica de crecimiento y de conocimiento, la revelación la recibimos por el Espíritu Santo que está en nosotros a través de su palabra. Entonces, lo primero que tenemos que estar claro es eso. Todo lo que queremos conocer de Jesús tiene que venir del Espíritu Santo a través de su palabra. No hay otra forma. No hay otra forma. Si tratamos de conocer a Jesús o conocer todo lo que tiene que ver con el Trino Dios, con su reino, etcétera, 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 a través de una lectura intelectual y del conocimiento o la información, estamos en el camino incorrecto. O sea, nosotros dependemos de la revelación del Espíritu Santo. Por eso es una buena práctica que cada vez que nosotros abrimos las Escrituras,
Tenemos que pedir al Espíritu Santo que abra los ojos de nuestro entendimiento y nos revele, pero puntualmente, ¿ok? A Jesús. Porque todas las escrituras están alrededor de Jesucristo para revelarnos a Jesús. Y quizás si te vino el pensamiento en estos momentos, bueno, pero hay mucho más enseñanzas, muchas más enseñanzas. Hay muchas cosas tremendas que están en las escrituras que no está Jesús. Equivocado, incorrecto. Tú no vas a poder entender, yo no voy a poder entender nada de la revelación que está en las escrituras del reino de Dios, del Padre, del Espíritu Santo, de, de todo lo que está en las escrituras si yo no tengo la revelación de Jesús, si yo no conozco a Jesús. Y claro, comienza el momento que tengo un encuentro con Él, cuando entregué mi vida. Ahí comienza, ese es el inicio. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y por lo regular nosotros interpretamos esa escritura, que está correcto. Entonces, o sea, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, que para yo poder llegar al Padre, la puerta, Jesucristo dijo, yo soy la puerta, que por mí entrar será salvo. O sea, es a través de Jesucristo que llegamos al Padre, pero eso no es un acontecimiento de un momento cuando yo tenía 16 años, o de 15 para 16 cuando entregué mi vida a Jesús. Ese nadie viene al Padre sino por mí. Comenzó en esos momentos y es una práctica constante y consistente. Llegó al Padre a través de Jesús. Y eso lo podemos interpretar de muchas maneras, porque la iglesia lo ha interpretado de 20.000 maneras. Ah, tiene que ser con el permiso de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda esa práctica y dinámica que nosotros hacemos y tenemos, ya lo hacemos hasta mecánico, pero la profundidad de la revelación del Padre a través de Jesús es lo que nosotros perdemos. Nos quedamos en la mecánica, pero no en la dinámica, no en la profundidad. Claro, el Señor Jesucristo le establece a Pedro, o sea, a Simón, antes de ser llamado Pedro por Jesús, lo, lo, lo que él dijo. Primero le está diciendo, no te vino de la cabeza, no te salió del bolsillo, no te salió de la inspiración, no, no, no. Te lo reveló el Padre, te lo reveló el Padre. Entonces ya les dije que todo viene por revelación. En nosotros, el Padre nos lo revela por el Espíritu Santo que mora en ti y mora en mí. Pero Pedro, no estás diciendo cualquier cosa, no te lo sacaste de la manga. Eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás. O sea, tienes que apoderarte de esa bienaventuranza. Tienes que agarrarte de esa bienaventuranza. Eres bienaventurado, Daniel. Eres bienaventurado tú que me estás escuchando. ¿Por qué? Porque esa confesión que iniciaste en tu vida cuando conociste al Señor Jesucristo, te metió, te introdujo, te condujo, te inundó a una relación, a una dinámica de vida, a una experiencia de vida, a un estatus, a una dimensión que no te puedes imaginar. No tienes capacidad en tu mente de a dónde has entrado, a dónde el Señor te está metiendo. Esa confesión, esa declaración viene a consecuencia de la revelación.
Y cada vez que descubres al Señor Jesucristo, porque lo primero que tú descubriste del Señor Jesucristo fue su muerte en la cruz del Calvario, que murió por ti, y lo primero que descubriste es que Él tomó tu lugar, fuiste salvo, perdonado todos tus pecados y te convertiste en un hijo de Dios y tienes vida eterna. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo primero. O sea, mañana en esa primera enseñanza de un encuentro con Jesús es precisamente descubrir lo básico, 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 lo más básico, lo más fundamental. Todo creyente, toda persona que es un seguidor de Cristo, tiene que estar claro en lo que es lo fundamental, lo básico, básico. Que la mayor parte de los creyentes, lo básico, básico, lo fundamental, el fundamento, se quedó allí. O sea, se construyeron las zapatas, se tiró el piso, se hizo un cimiento bien sólido, pero no construyeron sobre eso. O sea, no siguieron buscando en el plano, lo que se dice en inglés blueprint, todo lo demás, las columnas, las paredes, el techo, las dimensiones, la solidez de esa casa que se construye sobre ese fundamento. Y la mayor parte de los creyentes, yo espero que tú no seas uno de ellos, están viviendo solamente eso de la casa. ¿Ok? Entonces, si el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, bienaventurado eres, o sea, tú no te das cuenta, Simón, lo que tú estás diciendo en estos momentos. Es tan fuerte, hijo de Jonás, que fue, para tú poder confesar eso, tiene que haber venido de arriba. O sea, toda la revelación, todo el conocimiento, todo lo que el Señor quiere que conozcas de Él, ya sabes, la fuente viene de arriba a través del Espíritu Santo. No hay otra forma. ¿Ok? Aunque yo estudié en un seminario y todo eso, mucho de lo que yo he crecido en mi fe no vino de abajo, aunque mucho conocimiento me ayudó, estudiar el griego, estudiar el hebreo, estudiar toda una serie de cosas que uno estudia en los seminarios, muy bueno. Y todos los estudios bíblicos y todas esas cosas que hacemos y que hemos aprendido y los cursos que hemos cogido, muy bueno. Todo ese conocimiento es muy bueno. Pero la revelación es mucho más que ese conocimiento. Es traspasar el conocimiento a que se te quite unas vendas que tienes en tus ojos y puedas ver que decir el Cristo, el Mesías, te, te da una revelación de una gloria de Jesucristo que trae una respuesta de una bendición para tu vida y para todo lo que conlleva tu vida, tu casa, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, todo, 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 todo. Por eso yo te digo, le dice el Señor Jesús a Pedro, que tú eres, o sea, tu vida fue transformada, fue impactada por esta confesión. Ya no puedes seguir siendo Simón, sino Pedro, porque es la revelación de Jesús transforma tu identidad. O sea, el Señor tuvo que ser gráfico, bien gráfico en la vida de Pedro, y es para que nosotros entendamos claramente lo que Él está queriendo decir. O sea, Simón, ya es Pedro, piedra, piedra sí, piedrecita. Tu identidad cambia a consecuencia de la revelación de Jesucristo. Y cada vez que creces en ese conocimiento que decía el apóstol Pablo, en la revelación de Jesucristo, tu identidad se va transformando y transformando y transformando, porque vas empezando a conocer y a comprender quién eres tú en Cristo y quién es Cristo en ti. Esa interacción, esa relación. Y sobre esta roca, o sea, sobre esa confesión, es que se edifica la iglesia. Y es interesante, o sea, todos literalmente podemos decir el cuerpo de Cristo, pero la iglesia eres tú y yo.
Sobre esa confesión es que nos edificamos. O sea, nosotros no somos ya simplemente individuos, pero cuando tú creces, me bendices a mí. Y cuando yo crezco, te bendigo a ti, porque todos nosotros que estamos formando como piedras el cuerpo de Cristo, la iglesia, el crecimiento de todos nosotros se convierte en una fuerza, en un poder. O sea, la iglesia, en este caso la iglesia local CN, en la medida que todos nosotros crecemos en la revelación de Cristo y vamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, la iglesia se hace más poderosa, se convierte en un instrumento de poder y autoridad en el mundo en que vivimos. Y ese es el plan de nuestro Señor. Por eso termina diciendo, y bueno, esto termino porque se me fue el tiempo, por eso le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no podrán vencerla. Fíjense la edificación, fíjense cómo él va llevando la confesión, que viene a consecuencia de la revelación, que transforma al creyente, que lo convierte, que lo hace una iglesia de creyentes, de discípulos que están creciendo en la revelación de Jesucristo, se van fortaleciendo y sobre ese fundamento y esa revelación podemos conquistar los territorios que el enemigo ha controlado, hogares, familias, finanzas, salud, etcétera, 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 conquistando vida, tomando territorios para Cristo, ¿ok? Y termina diciendo, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esa autoridad que tenemos viene de esa revelación. En la medida que creces en la revelación del conocimiento de Jesucristo, creces en la autoridad en el mundo, porque esa unidad con el Señor, de Él en mí, yo en Él, es lo que te da la autoridad en el mundo para atar y desatar. Amén. Seguimos, seguimos el próximo viernes. Padre, gracias por la palabra que nos has entregado. A veces nos vemos tan frágiles, Señor, y muchas veces nos vemos frágiles porque estamos viviendo experiencias en la carne que nos duelen, que nos hacen sentir que somos de carne y hueso y que somos limitados. Muchas veces nos sentimos impotentes cuando algo, Señor, nos agarra y nos duele y nos mantiene en un círculo vicioso. Pero cuando escuchamos tu palabra hoy, entonces nos tenemos que salir, Señor, de ese círculo vicioso. Perdónanos porque muchas veces caemos, Señor, en convertirnos en víctimas, víctimas de circunstancias, víctimas de otros, porque lo hemos permitido, hemos perdido la identidad, todavía seguimos siendo Simón, limitados por circunstancias. Pero tú nos llamas, que somos piedras preciosas, que edificamos, que estamos siendo parte de la edificación de una iglesia poderosa con el fundamento de la confesión, de la revelación de quién eres tú, Jesucristo. Y tu palabra lo dice claramente. En esta confesión, en este fundamento, crecemos y somos bienaventurados. Nos salimos de ser la víctima, que giramos alrededor de lo que nos victimiza y nos convertimos, Señor,
en la iglesia poderosa que las puertas del infierno no pueden aguantar, no pueden prevalecer. Y nos pones en tal autoridad que podemos atar y desatar. Atar lo que nos hace daño y desatar la bendición. Espíritu Santo, te pido que reveles a mis hermanos y hermanas que están conmigo ahora esta verdad, que transforme su mente y su corazón. Rompe el círculo vicioso de víctima en cada uno, de frustración, de impotencia, de control de afuera a sus vidas. Y permite, Señor, que por la revelación de Jesucristo en sus vidas, salgan de esa trampa, de ese entrampamiento, de esa atadura, de esa opresión, de esa mentira del diablo. Levanta a cada uno de mis hermanos y ponlos en esta posición que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ahí es donde estás. Y esta es la autoridad que te entrego. Desata esa revelación sobre mis hermanos y hermanas que están conmigo ahora. En el nombre de Jesús te declaro que tienes autoridad, que eres cabeza y no cola, que estás arriba y no debajo. El Señor te ha dado y te ha entregado las llaves para atar y desatar. Las puertas de infierno no prevalecerán cuando tomes autoridad y establezcas el nombre de Jesucristo en la revelación de quién es Él y quién es Él en tu vida y en tus circunstancias. Así te bendigo y te curo con la sangre de Cristo y declaro que vas a tener un fin de semana poderoso y bendecido, con una semana llena de muchas sorpresas de parte del Padre. Dándote las gracias, Señor, oramos en el nombre de Jesús y decimos amén, amén y amén. Amados, definitivamente